the violence in your eyes and it's a silent fighting. I see the lies in the mind. El darwinismo no es perfecto. Ya desde 1970, el importante biólogo, zoólogo y paleontólogo francés Pierre-Paul Grassé había realizado una interesante crítica al darwinismo en una magna publicación de zoología titulada Evolución de lo viviente. Grassé menciona en su obra que el darwinismo ha sido incapaz de explicar algunas peculiaridades en el desarrollo de los seres vivos, como la evolución paralela y la evolución convergente. Oye, despacio, cerebrito. La evolución paralela es cuando dos especies con características similares terminan dando lugar a especies que a su vez tienen similitudes en sus nuevas características a partir de las características iniciales. Este fenómeno por sí solo no es un problema para el darwinismo. El verdadero problema surge cuando especies distintas pero separadas por distancias geográficas considerables presentan una evolución paralela de muchos rasgos diferentes. Es decir, que el darwinismo no sabe explicar cómo es posible que haya evolución paralela cuando ésta se da en especies que no están cerca físicamente unas de otras. Esto se ha registrado, por ejemplo, con el paso de reptiles a mamíferos en América y Asia. Por su parte, la evolución convergente es cuando especies distintas desarrollan una misma característica. Por ejemplo, los peces y las ballenas, que más allá del ambiente acuático en el que viven, carecen de mayor relación entre sí, porque los primeros son cordados y las segundas mamíferos, pero ambos desarrollaron una forma físicamente similar, llamada fusiforme, que significa que tiene forma de uso. No lo sé. ¿Tú qué piensas al respecto, Yubarta? ¡Ajá, se mamó! En principio, como en el caso anterior, la evolución convergente no es problemática en sí misma. El problema se presenta cuando las similitudes son demasiado grandes entre organismos de dos especies diferentes. Por ejemplo, los ojos de los vertebrados y los cefalópodos son prácticamente iguales, a pesar de tratarse de seres vivos que por lo demás son del todo distintos. La casualidad. Otro inconveniente del darwinismo es que el propio Darwin concebía la evolución como una progresión lenta y suave, lo que no explica por qué no se han podido descubrir esos restos fósiles intermedios de muchos de los seres vivos conocidos, sino que sus vestigios fósiles parecen materializarse de forma un tanto repentina y brusca en los sedimentos. Pero cuando examinamos los registros fósiles, esto es lo que vemos: un eslabón perdido. En su momento, Darwin argumentó que el registro fósil era demasiado pequeño y con el tiempo se descubrirían los fósiles faltantes. Pero más de 150 años después, estos fósiles no han aparecido. Por esto es probable que, o todavía están por descubrirse dichos fósiles, o la evolución en ocasiones funciona a base de saltos, discretos pero bruscos, sin necesidad en todos los casos de la aparición de especies previas o intermedias que actúen como eslabones entre una especie y la siguiente. De hecho, se conocen algunas explosiones evolutivas en varios momentos del registro fósil en las que aparecieron de forma simultánea y brusca muchas especies nuevas, plenamente formadas y estructuradas, carentes de ancestros que prefiguraran su aparición. Es una respuesta válida, la verdad. Pero quizá la mayor controversia de Darwin sea su concepción del desarrollo del propio ser humano.
porque él pensaba que la inteligencia depende del tamaño del cerebro, tesis que Darwin creía demostrada por medio de polémicas comparaciones de cráneos de razas civilizadas y salvajes, según decía él mismo. Darwin se basó en los presuntos estudios realizados por el médico inglés Joseph Barnard Davis, quien afirmaba, apoyado en numerosas mediciones de cráneos, que en promedio la capacidad interna del cerebro de los europeos era de 92,3 pulgadas cúbicas, mientras que en los americanos esta era de 87,5, aunque Darwin no aclaró qué entendían él o Davis por americanos, si se referían a los pueblos indígenas de América, a los mestizos hispanohablantes o lusohablantes, o a los estadounidenses blancos de origen anglosajón. En cualquier caso, Barnard afirmaba que la capacidad interna del cerebro de los asiáticos era de 87,1 pulgadas cuadradas y solo 81,9 pulgadas en los indígenas de Oceanía. Davis no fue el único en hacer esta clase de cuestionables estudios. Le siguió su compatriota Pritchard, quien decía estar seguro de que los habitantes de Inglaterra de aquel momento, es decir, el siglo XIX, tenían cráneos mayores que los ingleses de la antigüedad. En esa línea, el francés Paul Broca, tras analizar los cráneos de los cementerios de la capital francesa, concluyó que los parisinos del siglo XIX tenían cráneos mayores que sus ancestros del siglo XII. ¿Y quién lo dice? Usted tiene la conformación de un taxista. Si bien Darwin reconoce que el cráneo del hombre de Neandertal es de hecho bastante más grande, a pesar de ser más antiguo que el hombre actual, no deja de lado su concepción evolucionista mal enfocada al ampliarla al resto del reino animal, en la medida en que afirmaba que en general los animales modernos mostraban cerebros más grandes que sus predecesores. Todos los ejemplos anteriores dejan ver que Darwin y sus contemporáneos concebían el curso de la evolución como una marcha de progreso ascendente, tanto para el hombre como para el resto de los animales, y por supuesto, no deja de ser conveniente que en la cima de esa escala de aparente perfeccionamiento estén los europeos, los hombres blancos, mientras que en el fondo quedan relegados los pueblos indígenas de Oceanía, de tez mucho más oscura, lo que es aún más conveniente si se toma en cuenta que Australia es colonia de Inglaterra. ¿En serio? Mira, muchacho, estoy en Australia. Ahora en Estados Unidos. Australia, Estados. Ya entendí, Australia, papá. Estados. Australia, Estados. Homero, Australia, vámonos. Estados. Australia, Estados. Y todo sustentado en un criterio tan cuestionable como el presunto tamaño del cerebro atribuido a pretendidas razas humanas. Si esto parece una expresión de racismo bastante mal disimulado, es porque efectivamente de eso se trata.